dos enunciados. Vamos a cubrir los dos. Ya, ok. Creo que sí. Bien. Bueno, ahí tienen a la mano el 318. Ya no les voy a dar tiempo porque no tenemos tiempo. Yo voy a ir leyendo y voy a ir resolviendo paralelamente. Si alguien no entiende lo que yo vaya proponiendo o escribiendo o planteando o comentando, me para. ¿Está claro? Sin ningún problema, me va a cortar y lo vamos a volver a enfocar o explicar. ¿Listo? Ok. Lo primero que podemos hacer es, miren, sin leer el enunciado, vean el diagrama del proceso. Checando el diagrama del proceso podemos darnos cuenta de que hay una corriente que no tiene ningún componente anotado. Cada corriente tiene un número. Si ven, todas tienen, a excepción de la corriente 12. Y entonces ustedes sigan la corriente 12, pueden ver de que va a un reactor, pero sale de un mezclador. ¿Qué significa eso? Que lo que sale tiene que ser igual a la suma de todo lo que entra. Entonces vean que entra al mezclador. Entra la corriente 11, que es ácido clorhídrico fresco, es decir, puro. Es ácido clorhídrico fresco, solo ácido clorhídrico. Mientras que la 10 lleva ácido clorhídrico, pero con agua, con un poco de agua, 10%. Entonces ustedes agarran su bolígrafo y pueden simplemente, con la comprensión de cómo funciona un mezclador, decir que debe salir por la 12, ¿qué componentes? Ácido y agua. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra. Entonces anotamos en la corriente 12 ácido clorhídrico y agua. Ahí está, yo también lo estoy haciendo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ese momento ustedes entonces tendrían que empezar a interpretar el problema. Ok, voy a empezar a leer. Y a medida que vaya leyendo, yo voy a compartirles una pizarra. En la pizarra ustedes ya tracen, por favor, sus líneas de tablas. A ver, rapidito tracen sus líneas de tablas. Dejen vacíos los ítems. Si se dan cuenta cuántos equipos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5 equipos. Y en las tablas, entonces, ¿cuántas columnas debemos reservar? 5 más 2, que es más el proceso y global. Entonces, rapidito raye. Simplemente me ponen la cancha vacía. Siete columnitas, rapidito. Ok. Entonces, para empezar ya a atacar la tabla de grados de libertad, si pueden hacer lo que hoy acabamos de realizar, que es rellenar componentes en las corrientes faltantes, eso se hace a partir de entender cómo funcionan los equipos. Y si no pueden rellenar, bueno, comienzan a leer el problema. Y seguramente por ahí les van a guiar qué es lo que sucede en un determinado equipo para poder entender quiénes deben salir o quiénes deben entrar. Ok, el siguiente paso es, voy a empezar a leer, voy a hacerlo y ustedes me acompañan en lo suyo, ¿sí? O si prefieren, bueno, tienen a la mano ahí el enunciado que está junto con el diagrama. Al leer yo tengo que ir mirando todo el rato el diagrama. Ustedes lo tienen todo ahí. Pero yo, para que todos vayamos siguiendo el mismo ritmo, voy a leer el problema. Entonces, voy a compartirles la pizarra que ya tiene la tablita lista, como la que acaban ustedes de construir. Perfecto. Comienzo a leer. Y entonces, antes, vamos a
escribir, ¿de acuerdo? Nombre de los equipos. Voy a seguir un orden de acuerdo a lo que estoy viendo en el diagrama. Entonces, si vemos el diagrama, primero encuentro voy a empezar de abajo para arriba. Entonces, encuentro un mezclador. Entonces, digo, que sea para el mezclador. Estoy girando en el sentido de las manecillas. En el sentido de las manecillas. Entonces, luego aparece un reactor 1. Anoto reactor 1. Enseguida está el reactor 2. Lo pongo al reactor 2. Luego viene un absorbedor. Aquí tengo un absorbedor. Y finalmente tenemos un agotador. Un agotador. Ahí va. Ponemos la columna del proceso y del global. Ahí va. ¿Listo? Antes de leer, todos anotamos los ítems básicos. ¿Está claro? Ítems básicos. Entonces, los básicos son número de variables de corriente. Sabemos que ellos deben ser independientes. El siguiente ítem es el número de ecuaciones de balance, que también deben ser independientes. El siguiente ítem es el número de composiciones especificadas, también independientes. No sé, porque no he leído, no sé si hay flujos, pero voy a anotar. Y si no hubiera, no importa, voy a ignorar. ¿Está claro? Estoy ordenando ahora mi trabajo desde el principio. Entonces digo, bueno, el siguiente ítem sería el número de flujos. Lo que sigue al número de flujos son relaciones adicionales. Dentro de los equipos que ustedes observan en su diagrama, no hay un solo divisor, por lo tanto, no pongo el ítem restricciones. No hay ítem restricción, entonces tranquilo, no lo anoto, ya sé que no va a aparecer, pero otros nombres seguro que sí. Bien, comencemos a leer. ¿Listo? Reitero, quiero que todos, si gustan, me acompañen en la lectura o si prefieren, escuchen mi lectura, pero sigan el diagrama del proceso para que entiendan lo que hace el proceso. Porque si entiendo lo que hace el proceso, nos ha de resultar mucho más fácil el poder atacar el problema. Ya no es solamente la parte mecánica, cómo hacer el balance, sino entender qué hace el proceso. ¿Listo? Comienzo. Entonces sería bueno de que miren su diagrama del proceso y me escuchen. Bueno, dicen, una posible ruta de separación de uranio y circonio presentes en combustible nuclear agotado consiste de la reacción de estos elementos con ácido clorhídrico. Punto. La puntuación es importante. O sea, hasta ahí me hace un primer comentario que me dice de qué se trata el proceso en general. De qué se trata de hacer reaccionar uranio y circonio con ácido clorhídrico. Punto seguido. Luego dice, en el diagrama de flujo simplificado que se muestra en la figura, se hacen reaccionar 10 moles por hora. Cuando yo he pronunciado las unidades, se supone que es un dato. ¿Qué acabo de pronunciar? Moles por hora es flujo molar. Entonces, este valor lo tengo que llevar al diagrama. Entonces, sigo leyendo para entender qué son los 10 moles. Dice 10 moles por hora de una mezcla de 90% de circonio y 10% de uranio. Coma, me quedo ahí. Vean su diagrama, busquen ese dato. Uranio, circonio. Uranio me dice 10% y circonio 90%. ¿Encontraron? Es la corriente 1. Entonces, en la corriente 1 ustedes anotan 10 moles por hora, porque es flujo. Los flujos tienen que estar registrados en el diagrama. Y sigo leyendo. Valores numéricos que yo lea, tengo que revisar que estén en el diagrama y si no lo están, tenemos que reescribir como una relación adicional. Luego dice, coma, con una corriente de ácido clorhídrico que contiene algo de agua, coma, para que entienda yo busco. ¿A qué corriente se refiere este enunciado? A la corriente justamente 12 que hemos añadido.
Y para entender esa relación simplemente veo quiénes entran al reactor 1. ¿Quiénes entran? La corriente 1 y la corriente 12. ¿Y la corriente 1 qué componente lleva? Uranio y circonio. Y la corriente 12 lleva el ácido clorhídrico que está diluido o concentrado. Yo no sé cuál es la relación, pero ya vamos a ver. ¿Listo? ¿Ok? Coma, o sea, ¿qué significa la coma? Te siguen hablando del tema. Entonces, coma, para producir cloruros metálicos mediante las reacciones y nos dan dos reacciones. Vean las reacciones. ¿Quiénes son reactivos? Estudien y comprendan las reacciones. ¿Quiénes son reactivos? El uranio y el circonio. Conjuntamente ácido clorhídrico. Entonces, ¿esto dónde se lleva a cabo? Las dos reacciones, en el reactor 1. Acaban de entender de que en el reactor 1 esas dos reacciones se llevan a cabo por esa interpretación. Y más aún, mirando los productos. ¿Qué es lo que me producen estas dos reacciones químicas? Una me produce el cloruro de uranio e hidrógeno y la otra el cloruro de circonio e hidrógeno. Por lo tanto, vean el diagrama. Vemos que por la corriente 2 sale el cloruro de uranio, que es producido por la primera reacción. Y por la corriente 3, vean, sale el cloruro de circonio, que es producido por la segunda reacción. Entonces, ahora sí, segurísimos, después de hacer esa interpretación de las reacciones, segurísimos, ya sabemos que debemos tomar en cuenta en el reactor 1 ¿cuántas reacciones? 2. Entonces, cada reacción tiene una velocidad. Por lo tanto, ahí voy a tener que anotar más 2 en algún momento. ¿Está claro? Repito, si no entienden algo, me paran. Ok, sigo. Dice, el uranio y el circonio se convierten completamente a cloruros, coma. A ver, este último comentario, veamos en el diagrama. ¿Es evidente? Sí. ¿Por qué razón? Porque no sale nada de uranio ni circonio en ninguna corriente. Estoy hablando del reactor 1, ¿no? Donde reacciona. Entonces vemos que en las corrientes de salida del reactor 1 no sale nada de uranio ni circonio metálico. ¿Está claro? Listo, comprendí ese comentario. Solamente me corroboran lo que está mostrándome en el diagrama. Luego dice, coma, ojo, no se olviden que es coma. Coma es solamente un pequeño espacio, pero sigo hablando de lo mismo. Eso es la coma. Coma. Siempre que, entonces aquí me está condicionando, siempre que el ácido clorhídrico total alimentado al reactor sea el doble del requerido por la estequiometría de la reacción. ¿Comprendido esta última parte? O sea, nosotros hemos, este semestre en la materia, ¿qué es lo que hemos reiterado? La idea que ustedes ya traían desde hace muchos años atrás de ser reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? El que se consume primero. Y entonces la única manera, no olviden este detalle, como químicos, la única manera para garantizar de que un reactivo llegue a un 100%, si así se lo deja la termodinámica, para que llegue al 100%, la única forma es que yo le dé del otro reactivo un excedente. O sea, volverlo reactivo limitante. Miren sus dos reacciones. ¿Quiénes son los reactivos? Uranio en una y circonio en la otra. Pero en ambas entra el ácido clorhídrico a reaccionar con ellas. Por lo tanto, ¿qué acaban de decirme? Si usted quiere garantizar que el uranio no salga, es decir, se convierta todo, y el circonio también, meta mucho ácido. ¿Y cuánto de ácido me dice que debo meter? El doble de lo que la estequiometría me dice. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta? Si me han comprendido este comentario, van a entender lo que voy a escribir ahora matemáticamente. ¿O alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Ninguna?
Digo, Helen. Ingeniero, no sobre el tema, que me escribió una de mis compañeras que está en sala de No, espera. hay muchos que ya no voy a dejar entrar. Muchas gracias. Ah, ya, gracias. ¿Algo más? Bien, vuelvo a repetir. Voy a leer otra vez textualmente y les voy a resumir lo que significa. Dice, el uranio y el circonio se convierten completamente a cloruros, coma, siempre, y faltaba ahí, y cuando. Normalmente eso encontramos en los textos. Siempre y cuando. Eso significa es condicionante. Siempre que el ácido clorhídrico total alimentado al reactor sea el doble del requerido por la estequiometría de la reacción. Miren su diagrama. A ese reactor, ¿por dónde le metemos ácido clorhídrico? Por la corriente 12. Por la 12 metemos ácido clorhídrico. Entonces me dice, lo que tú vas a meter por ahí de ácido, no me dice diluido por si acaso, no me dice solución de ácido. Entonces, ¿qué significa? Es ácido clorhídrico, solo HCl. ¿Estamos? No van a, cuando sea ácido, no significa la solución de ácido. Es ácido clorhídrico nada más. Debe ser el doble de lo que la estequiometría me exige. Ahora voy a ir a la estequiometría. Vean sus reacciones. Voy a escribir aquello. Lo que yo calcule por estequiometría, ¿cuánto debo meter? El doble de lo que yo les muestre. ¿Está claro? Vamos a analizar la estequiometría. Chequen sus reacciones. Yo voy a escribir en la pizarra. Revisemos la primera reacción y comentémosla. Solo voy a comentar la primera reacción. ¿Qué es lo que vemos en la primera reacción química? Un mol, miren como siempre nos han enseñado. Un mol de uranio necesita, ¿cuántos de ácido clorhídrico? 3 moles. ¿Comprendido? Es simple. Entonces, ¿qué voy a decir? Un mol de uranio necesita 3 de ácido. Vean por dónde metemos uranio. Por la corriente 1. Entonces miren, es un borrador lo que voy a anotar. Esto es un borrador. Entonces, ¿qué diría? Por la 1 lo que meto uranio, ¿sí? Lo que entre por la 1 uranio, tiene relación a lo que yo meta por la corriente 12 ácido. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué acabo de comentar o escribir matemáticamente? Moles de uranio versus moles de ácido que necesita el uranio en esa reacción. Y solamente he especificado por qué corriente entra uno y por qué corriente entra el otro. Según mi reacción química, ¿qué digo? Por un mol de uranio se requieren 3 moles de ácido. ¿Comprendida esta expresión? Repito, pero solamente especifico aquí los números de corrientes. Entonces, ¿esto qué me permite decir como conclusión? Perdón. ¿Esto qué me permite decir como conclusión? El ácido que necesita el uranio en la primera reacción, el ácido que necesita el uranio en la primera reacción es esta cantidad. Estequiométricamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué sacó de la reacción química esto? El ácido que necesita el uranio en la primera reacción es igual a 3 veces los moles que tú utilices de uranio y que vas a meter por la corriente 1. ¿Comprendido lo rojo? Sale del azul. Voy a escribir otra expresión azul para la segunda reacción, pero antes de que escriba, leo la segunda reacción. Leo como químico, pero. Entonces, ¿qué digo al leer esa reacción? Digo, veo en la segunda reacción de que por un mol de circonio, en esa reacción se requieren 4 moles de ácido. ¿Estamos? Entonces, de azul, ¿qué anotaría? Lo mismo que hice hace rato. Moles de circonio. ¿Por dónde entran esos moles que vas a hacer reaccionar? Vean su diagrama. Por la 1. Están relacionados a los moles de ácido que requiere esa reacción y el circonio. ¿Por dónde deben entrar esos moles de ácido? ¿Por la 12 también o no?
Estos moles que entren, unos por la corriente 1 y otros moles por la 12, deberán estar estequiométricamente, ¿en qué relación? 1:4. Y de esta entonces puedo escribir esta conclusión. Entonces el circonio en este reactor estequiométricamente necesitará ácido clorhídrico, el circonio, que va a entrar ¿por dónde? Por la 12. Esto es ácido para el circonio y esto es ácido para el uranio. Entonces, ¿cuánto necesita el circonio de ácido clorhídrico? 4 veces de lo que tú metas circonio por la 1. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora recién voy a escribir mi relación matemática, la relación matemática a este comentario. Los rojos simplemente que muestra cuánto estequiométricamente necesitas de ácido clorhídrico. Un tanto para el uranio y otro tanto para el circonio. Pero el comentario me dice lo siguiente, vuelvo a leer. ¿Qué me dice el comentario? Me dice el uranio y el circonio. Entonces, y quiere decir además de. El uranio y el circonio se convierten completamente en cloruros siempre que el ácido clorhídrico total, entonces, siempre que el ácido clorhídrico total, comienzo escribiendo eso, flujo de ácido clorhídrico total. ¿Qué significa total? Para el uranio y para el circonio. ¿Por dónde metemos? Vean el diagrama. ¿Por dónde metemos? Exactamente por la corriente 12, ¿o no? Repito, desde esa parte, dice, siempre que el ácido clorhídrico total, este va a ser mi total, alimentado al reactor, sea el doble, 2 veces, sea el doble del requerido por la estequiometría de la reacción. ¿Cuánto? Entonces, ¿doble de quién? Abro paréntesis. Un poco necesita el uranio. ¿Cuánto? El uranio, ¿cuánto necesita? 3 veces los moles que entra de él por 1. Además, ¿quién también requiere? El circonio. ¿Cuánto de ácido necesita? 4 veces lo que tú metas por 1 de circonio. Es lo azul lo que me voy a, ¿sí? Con lo que me voy a quedar. Pero nace de esta. Ojo que esto es parcial y esto es parcial. La suma de los dos es el total. ¿Comprendido? Ok, voy a borrar esta explicación. Este es un cálculo auxiliar que me ha permitido comprender que cuánto es el requerimiento estequiométrico. Perfecto, sigo leyendo. Punto seguido. Dice, el cloruro de uranio producido es sólido. Ok. Coma, por lo que resulta fácilmente separable de los productos gaseosos restantes de la reacción. Punto seguido. Vean el diagrama. Este último comentario que me permite entender, con razón fácilmente, solo por la corriente 2, ¿a quién lo están sacando? Al cloruro de uranio. Solito. ¿Y por qué solito sale el cloruro de uranio del resto? Porque es sólido. Hasta por gravedad, ¡prum!, se va solito él y los gases pasan. Solamente me han explicado ese pedacito. Punto seguido. Luego dice, los vapores de este primer reactor, ¿a qué corriente se refieren? Los vapores de este primer reactor es la corriente 3. Los vapores de este primer reactor se pasan a un segundo reactor, donde el vapor de cloruro, ¿sí? Aquí se han equivocado, no es de cromo, hay un error, no puede ser cromo, no aparece por ningún lado, es de circonio. ¿Sí? Ok. Donde el vapor de cloruro de circonio se hace reaccionar, con vapor de agua para producir óxido de circonio sólido. También otro sólido, no se olviden.
¿Quién es sólido? Óxido de circonio. Según la reacción, y ahí tenemos esa reacción. Esta reacción, por lo que acabamos de describir, estamos describiendo lo que está ocurriendo en el proceso. Esta tercera reacción, ¿dónde se lleva a cabo? En el segundo reactor. ¿Quién reacciona en el segundo reactor? El cloruro de circonio. Me han arreglado, ¿no? Ahí dice cloruro de cromo, no, es cloruro de circonio. Listo. El resto del proceso se ocupa de la concentración de ácido clorhídrico residual. ¿Ok? ¿Por qué la concentración? Encontrémosle una razón. Porque ácido clorhídrico, sí, se necesita como materia prima. Tanto para el uranio como para el circonio. Para liquidar al uranio y liquidar al circonio. Volverlo un cloruro. Los gases descargados del segundo reactor, o sea, ¿qué corriente? La corriente 6. Los gases descargados del segundo reactor se envían a un absorbedor. Ahí está. Que utiliza como solvente una solución de 90% de agua y 10% de ácido clorhídrico. Busquemos si esos valores están en el diagrama. Esos valores están ¿en qué corriente? En la corriente 7. 8, 8, 8, 8. Se ubican en la 8. Otra vez, ¿ya? Los gases descargados del segundo reactor se envían a un absorbedor que utiliza como solvente. El absorbedor tiene un solvente en contracorriente. Todo absorbedor tiene un solvente en contracorriente. Que utiliza un solvente, o como solvente, una solución de 90% de agua y 10% de ácido. ¿Qué corriente tiene 90 de agua y 10 de ácido? La corriente 8, que es la que va a entrar en contracorriente al absorbedor. Entonces, esos valores están ahí, no anotamos nada. Para absorber el ácido clorhídrico. O sea, va en contracorriente y jala ácido clorhídrico. Para absorber ácido clorhídrico. Punto seguido. Ahí acabo de decir algo sobre esa corriente de solvente. Punto seguido. Esto produce un líquido del absorbedor, que contiene 50% de ácido clorhídrico y 50% de agua. Entonces, vean alrededor del absorbedor. ¿Hay una corriente con esas características? Sí. Sería la corriente número 9. Entonces, la 9 entiendo que es un líquido. Es líquido. ¿Sí? Está ese par de valores anotados, entonces no me preocupa añadir. Así como un gas en la descarga superior. Ahora sí, recién me habla de la descarga superior. Así como un gas en la descarga superior que contiene 90% de hidrógeno y 10% de ácido. Ahí sí veo 90 de hidrógeno y 10% de ácido. ¿Ya está registrado? No me preocupa. Punto seguido. ¿Dónde estoy? Sí, punto seguido. El líquido del absorbedor, ya dijimos quién es. El líquido del absorbedor. ¿Qué corriente es líquido? Es la corriente 9. El líquido del absorbedor se envía a un agotador. Vemos que hay flecha y le está llegando al agotador. Se envía a un agotador. Donde se elimina la mayor parte del ácido clorhídrico por ebullición para producir un vapor de recirculación con 90% de ácido y 10% de agua. O punto. Busquemos esa corriente de recirculación. Ellos llaman de recirculación. Si ven su diagrama, esa corriente tiene que ser la 10. ¿Por qué 10? Porque es una corriente que está regresando a la primera etapa. De alguna manera está regresando a reiniciarse en el proceso. Y además converge, mire el par de valores que veo en la corriente 10, converge con los valores que he mencionado. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Ok. Luego dice, la corriente inferior del agotador, ahí tengo una corriente inferior. Vamos a buscar su número. Sería la corriente 8.
¿sí? La 8. La corriente inferior del agotador se enfría. No hay un enfriador ahí, porque no es necesario en el balance. Solamente es un cambio de temperatura. Un balance de energía, sí. Pero como es balance material, no se incluye esos equipos. La corriente inferior del agotador se enfría y se recircula al absorbedor. ¿Qué significa? Que tiene que regresar al absorbedor. Y evidentemente la 8 regresa al absorbedor para utilizar como solvente. Listo. Calcule todos los flujos y composiciones, suponiendo que etc. Todo está en molar. Preguntas. ¿Cuántas relaciones adicionales hemos anotado? Solo una. Entonces, aquí miren, mi tablita se va a reducir. Le busco un nombre para esta expresión. ¿Qué nombre le voy a dar? Además, ¿el nombre de qué depende? Si ustedes han interpretado correctamente el proceso, el nombre va a salir de por qué a alguien se le ha ocurrido plantear esa condición de operación. Ya les he dicho que las relaciones adicionales siempre es un cumplimiento de operación. O sea, voy a operar mi proceso de esta manera por esta razón. Entonces, le tienen que encontrar la razón por la que se ha planteado aquello. Y he recalcado varias veces diciendo de que, ¿cuál es la intencionalidad? Es garantizar de que el uranio metálico y el circonio metálico no haya, porque son dañinos. Por lo tanto, por esa razón les dije que químicamente los vuelven reactivos, ¿sí? Limitantes. Y entonces deciden meter demasiado ácido. ¿Cuánto de ácido meten? El doble que la estequiometría les exige. Entonces, ¿qué nombre le podemos dar a ese ítem? Exceso de ácido clorhídrico. ¿Me han entendido el nombre? Es un exceso en el proceso de ácido clorhídrico. Voy a anotar ese ítem. Entonces, este es un exceso de ácido clorhídrico. Como es una relación adicional, veo qué corrientes participan y anoto sus números. La 1 y la corriente 12. Ahí está. ¿Listo? Ustedes me van a seguir. Yo voy a tratar de contar rapidito de la hoja. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Y si no entienden, también. Comencemos a llenar. Mezclador. Número de variables de corriente. Yo leo 4, 5. Si me equivoco, no entienden, me paran. Yo leo 5. Reitero, si no comprenden el número, me preguntan. Ecuaciones de balance. Evidentemente hay simplemente -2. Composiciones. Tengo -1. Flujos. Nada que ver, está lejos el flujo. 1, 12. El 12 sí, pero el 1 no. Entonces esto viene así. Voy a cerrar por acá para colocar de todo. Inge, ¿por qué 5? Yo leo 9. 9. Mire, ¿para qué unidad estoy Variable. llenando? Ay, sí, perdón, me equivoqué. Sí. Está leyendo otra unidad. Está bien, Inge. Ok. Es para el mezclador, ¿no? ¿Listo? Perfecto. Voy a ir sumando. +3, esto es +2. O sea que hasta aquí estoy todavía un poco desanimado porque, bueno, no se hizo ninguno 0. Peor aún, ni siquiera +1 acepto. ¿Por qué razón? Porque hay flujo. ¿Ya? Ok, vamos ahora sí al reactor 1. Vamos al reactor 1. Ahí veo 2, 4, 6, 8, 9. En el reactor 1 leo 9. Y por lo que ya hemos discutido, hemos hablado, hemos comentado, le tengo que sumar 2. Si alguien no entiende, me pregunta otra vez. Ya expliqué esto. ¿Sí? Hemos visto desde 2 puntos de vista de que ahí se llevan a cabo 2 reacciones. Ecuaciones de balance. Aquí me ayudan, si es que me equivoco, 4, 5, 6, 7. Tengo -7. Si no, me corrigen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo veo 7. 7, el ácido ya está ahí, el agua también. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Digamos que sí, ya. Composiciones. Voy a ver composiciones. Solo veo uno. Veo solo una composición. Flujos, sí tengo un flujo. 1,12. 1,12 sí tiene que ver, está. Miren, aquí solo leo los numeritos verdes. Y veo que los numeritos están ligados a él, entonces le sirve. 7, 8, 9, 10. 9, 10, esto es más 1. Qué mala suerte, ya, listo. Listo, más 1. Vamos al reactor 2. Número de variables, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Veo 9. Alguien, por favor, me corrobora o me corrige. Está bien. Ok. Es 9. ¿Cuánto sumamos en este reactor? Solamente 1. Porque se produce una sola reacción, la tercera. Ecuaciones de balance, aquí veo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Veo 5. Yo veo 5, no sé cuántos ustedes observan. ¿Estoy bien? Está bien. Ok. 5. Composiciones acá. No veo ninguna No. composición alrededor. Flujos están lejísimos. 1, 12, nada que ver. 5, esto es más 5. Ahí va. Vamos al absorbedor. Número de variables de corriente. Tengo 3, 5, 6, 7, 8, 9. Veo 9. ¿Está bien? Puro 9 acá. No sumo nada porque no hay reacción química alguna. Es un fenómeno físico ahí. Ecuaciones de balance. A ver, tengo 3. Está este. Está este 3. 3. Tres, Está. ¿no? Solamente 3. Ahí va. Composiciones. Leo 1, 2, 3. Flujos, no hay ninguno. Exceso, nada que ver. 6, esto es más 3. Yo ya me estoy preocupando porque ninguno se ha hecho 0. Agotador. Número de variables, 2, 4, 6. Ecuaciones de balance, ahí tendría solamente 2. Composiciones, 1, 2 y 3, también 3. También 3. Flujos, no. Exceso tampoco. 5 más 1. ¿Listo? Ahora, proceso. Cuenten, por favor, ustedes ahí en su diagrama. Yo voy a hacer en el mío. Voy a anotar lo que yo sumo y comparamos con lo que ustedes hayan sumado. A ver, vamos a ver. 2, 6. Yo tengo 23. Sí. Y aquí le tengo que sumar, como es el proceso, cuántas reacciones se llevan a cabo, en cuántos lugares. Solo 3. 2 en un lugar y 1 en otro. Entonces eso es en el proceso más 3 velocidades. La suma de ecuaciones de balance es la sumatoria. Entonces acá 10, 15, 20, leo. A ver, sí, 10, 15, 20. No, 19. Estoy mal. A ver otra vez. 10, 15, 19. ¿Está bien 19? Sí. Sí, está bien. Composiciones. Rapidito, composiciones voy a checar. 1, 2, 3, 4, 5. Veo 5. Sí, yo también 5. Flujos, solo 1, veo en el proceso, y un exceso, o sea, un dato. 19, 20, 26. Qué bueno. O sea, tenemos que balancear esto. El proceso se ha hecho 0. El único que me salva por lo pronto, miren, no me preocupo mucho de repente, fíjense. Yo ya sé que el proceso está con 0.
Y es más, hay una unidad que tiene más 1. Entonces, de repente, si ninguno se haría 0, ya les expliqué alguna vez en otro ejercicio de que podemos pensar en borrar el flujo, ignorar el flujo y poner nuestra propia base. En la unidad que sí se puede hacer 0. Pero todavía es una opción. No sé si voy a necesitar esta. ¿Recuerdan? ¿Sí? Sí. Entonces, veamos el global. Llenen el global, a ver ustedes. A ver, rapidito. Si me han entendido y me han seguido, no me han hecho preguntas, se supone que pueden llenar rápidamente esta tabla. A ver, para el global. No se olviden que para el global, ¿qué corrientes tienen que intervenir? 1, 2, 4, 5, 7 y 11. Solo esas. Inge, ¿Sí? en el reactor 1 yo veo ocho variables. 2, 4, 5, 6, 7. ¿El reactor 1? A Sí. ver, ya. En la 1 va 2. Corriente 1. ¿Sí, señorita? Diré 7 variables sería. Ya, por eso Diré vamos a contar con usted. 8 variables, 8 Pues variables. vamos a contar con usted, ¿le parece? Sí, está bien. Ya. En la 1, Está el uranio, el circonio. solo deme la cantidad. En la 1, ¿cuántos? 2. Ya. En la corriente 3, 1, 2, 3, 4. ya van 6. En la 2, 1, 7. Y en la 12, 1. no, ¿cuál 1? ¿Acaso no ha llenado al principio? Así ¿De dónde? el ¿De ácido dónde? clorhídrico. Sí, pero ¿de dónde sale esa corriente 12? De un mezclador. Ya. Perdón, Ahora perdón. sí. No hay Sí, problema, no sí. hay problema, no hay problema. Listo, a ver, Gracias. llene el global. Y una pregunta respecto al reactor 2. Anotamos que solo ocurre una reacción, ¿no? Y Así es. ocurriría la segunda reacción según a lo que tenemos acá A ver, ¿me habla? ¿Quién me hablé? ¿Me habla? Marisol. Ah, ya, ahora sí la veo. Señorita, a ver, vea la segunda reacción. ¿Quiénes son reactivos? El circonio y el ácido clorhídrico. Ahora, vea lo que mete a ese reactor. Mete esa materia prima, No, mete el tetracloruro de circonio. entonces no puede llevarse a cabo la segunda reacción, pues porque no hay ese reactivo. Entonces se produce otra reacción. Claro que es la tercera, pues. Ah, ya. Ah, sí. Ya, gracias. Tranquila, tranquila. A ver aquí. Yo leo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo leo 8 y le tengo que sumar en el global más 3. Ecuaciones de balance. Señorita Carolina, bueno, apareció aquí cerca de mí. A ver, imagen. Inge. Carolina, creo que leí, ya se perdió. Ahí está, Carolina Paola. Pues, habilitó ¿dónde su... está? Señorita, buenas noches. Inge, ¿me escucha? Ahora sí la escucho. ¿Cuánto anotó como ecuaciones de balance? Ahí tengo una duda, Inge. Yo estoy contando 8, pero el ácido clorhídrico que entra fresco va a ser igual al que tengo el 10%. O sea, para contar ecuaciones de balance no importa si es fresco o gastado, lo que importa es de que se nombra de la misma manera. 8 sería entonces, ingeniero. 8, ok. Gracias, señorita. Richard Mamani, ¿cuánto toma en cuenta usted, joven? Igual de la misma manera, Inge, 8. 8, ok. Ahora Sí. quiero que me escuchen lo siguiente. En este proceso ocurre algo que hemos visto en el primer capítulo. ¿Recuerdan cuando les mencioné, si ustedes tienen por objetivo, con una razón válida, evitar de que un componente no tenga ni consumo ni generación,
Lo pueden hacer siempre y cuando, pero les dije, siempre y cuando ese componente intervenga en diversas reacciones, en unas como producto y otras como reactivo. ¿Recuerdan ese comentario? ¿Sí? Ahora, a partir de esa situación, quiero que vean lo siguiente. Busquen al cloruro de circonio en el proceso. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ok. Comentemos qué pasó con él. Primero, comentemos desde el punto de vista reactivo, o sea, de transformación. Entonces miramos no procesos, sino reacciones. El cloruro de circonio es producido en la segunda reacción y es consumido en la tercera reacción. ¿Me comprendieron? Entonces, este componente posiblemente tenga en un análisis de consumo-generación el neto 0. ¿Recuerdan qué significaba tener un consumo-generación neto igual a 0? ¿Qué significaba? Que no metía al proceso ni sacaba del proceso. Ahora sí, ¿me captaron? ¿Recordaron lo que aprendimos más bien? ¿Repito? O no sé, no, veo caras como extrañadas. Otra vez, ¿ya? Repito otra vez. En este proceso me llama la atención algo, que es el comportamiento de un componente químico. Y lo voy a ligar a lo que aprendí antes en un primer capítulo. Este comportamiento se reflejaba en el entendido que si yo veía en diversas reacciones a alguien, cuando digo alguien es un componente químico, a alguien que se produzca en una reacción, pero después ese componente producido se lo reutilice en otra reacción, es decir, como reactivo. Y si ustedes ven las tres reacciones, ¿quién muestra ese comportamiento? El cloruro de circonio. ¿Qué le pasa al cloruro de circonio? Solo mirando las reacciones. Se produce con la segunda y se consume con la tercera. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significaba? En el primer capítulo, que posiblemente este componente pueda tener o no un consumo-generación neto. ¿Recuerdan quiénes eran los netos? La última columnita. La suma de la última columna. Para los que han aprendido el primer capítulo. La última columnita, cuya sumatoria me daba 0. Y si me daba 0, ¿qué significaba? Que pasaba con él en el proceso. Que a él yo no tenía que ir a comprar a ningún lado, no tenía que gastar en comprar a él para que sea reactivo, ni a él lo voy a ir a vender al mercado porque lo he producido. Era un componente químico que se había generado en medio proceso, pero también en medio proceso se había consumido. Ahora sí, ¿se ubicaron? Ese principio, ahora sí vean ya no las reacciones, sino vean el proceso, el diagrama del proceso. El proceso, ¿qué corrientes tiene? El proceso como tal, ¿qué corrientes tiene? Las corrientes reflejadas por el global, porque el proceso es esto. Este es el proceso. ¿Y qué corrientes me reflejan lo que yo voy a comprar y lo que voy a vender? Son las corrientes del global. Entonces, ¿qué corrientes le entran al proceso? La 1, la 11 y la 4. Al proceso como tal le entran a la planta. ¿Qué corrientes le entran a la planta que procesa? La 1, veo la 4 y la 11. ¿Y qué corrientes le salen de esta planta? De la planta. Le salen la 2, la 5 y la 7. En una de estas corrientes lo ven a este amigo llamado cloruro de circonio. Entonces, mirando el diagrama, ¿qué podemos asegurar como químicos? Que ese componente tiene un consumo-generación neto igual a 0. ¿Comprendido? Dicho de otro modo,
cuando en un diagrama del proceso hay un componente que solo aparece en corrientes intermedias, ¿qué implica solo aparecer en corrientes intermedias? Que se produjo y se gastó y se lo usó, como me está mostrando el cloruro de circonio. Entonces, ¿qué van a hacer? Para el global, solo para el global, su compañera Carolina Paola, corroborado por otro compañero que es Richard, nos han dicho de que ellos encontraban 8 ecuaciones, porque han contado como de costumbre. O sea, no está mal hasta ahí lo que han hecho, pero esa costumbre no funciona, reitero, le estoy dando una teoría, esa costumbre no funciona cuando en el proceso haya un componente que se genera y se gasta en medio camino. ¿Comprendido el resumen? Entonces, por el cloruro de circonio, ¿cómo van a hacer el conteo de ecuaciones de balance? Escuchen bien. No van a leer las corrientes de entrada-salida del global, sino van a mirar las reacciones. Miren sus reacciones químicas. Y cuenten una sola vez cada nombre de todos los que participan en todas las reacciones. A ver, por favor. Uranio, circonio, ácido clorhídrico, cloruro de uranio, así. Vayan contando cómo no nombran al chequear las corrientes. Y cuando tenga un valor, Carolina me va a habilitar su audio. Y lo mismo, Richard, el suyo, para ver si coincide usted con Carolina y con el resto del curso. Conté 7, ingeniero. 7. ¿Qué dice Richard? Ay, no sé, Inge, ya me he confundido. Corté las reacciones. Sí, mire las reacciones. ¿Cuántas reacciones ve? Richard. Sí, son 3 reacciones. Mire Son las 3 reacciones y vayan nombrando uno por uno los componentes, levantando el dedo, pero solo una vez puede pronunciar cada nombre. Claro. Vuelva a contar, Uranio. Carolina. Sí, eso vaya contando, usted me va a decir enseguida. Y le estoy pidiendo a su compañera que cuente lo mismo. Carolina, ¿cuánto cuenta? Solo así, Carolina, mire. Uranio, voy en orden. Ácido clorhídrico, ¿qué supone? De que si vuelvo a ver ácido clorhídrico ya no lo pronuncio. Eso nada más. Ocho, ingeniero. 8, Richard. Sí, ahora sí, Inge. De igual manera, pero yo igual me quedo con 8 porque aquí el óxido de circonio igual ya me hizo variar. Yo diría 9, a ver, mire, uranio, cloruro de hidrógeno, cloruro de uranio, hidrógeno ya son 4, ahí está el circonio metálico, no vamos a contar el ácido clorhídrico, ahí está el cloruro de circonio, ya son 5, luego está el circonio, luego está ¿Ya hemos contado el circonio o no? Ya, sí, no, lo he anotado mal, dije aquí. Tranquilo, a ver, todos otra vez. Son 6, son 8, Inge, sí, porque aquí en el cloruro de circonio lo he escrito mal en mis apuntes y por eso estaba variando. Pues yo lo estaba contando como 9. A ver, un ratito. Al principio ustedes, tanto usted, Richard, como Carolina, me dijeron en la forma normal que contaban 8. ¿Contaban 8 en la forma normal, Richard? Carolina, ¿también usted? ¿8? Sí, ingeniero, pero Mentira, yo no creo. me confundí en el ácido clorhídrico, el 11, y otra vez conté en la corriente 7, por eso le dije 8. Entonces, en la manera normal, ¿cuántos contamos? En la normal. Sí, A ver, una vez más. Ya, vamos en orden, ¿ya? Otra vez, es que para que entendamos y aprendamos esta situación. Cuenten todos en la manera normal. ¿Cuál es la manera normal? Corriente por corriente. A ver, cuenten la manera normal y me vuelve a decir los números, Carolina, como Richard. En la normal, en la normal.
Sí, en la normal es 7, ingeniero. 7. El ácido Richard, ¿qué clorhídrico dice? contiene- Espéreme, Carolina. ¿Está bien? Ahí está, Inge, igual, sí, porque Ya, aquí le he puesto fíjense. 7, una, Eso es. son Ya, 7. espéreme. En la normal, 7, que estaría errado, pero, porque hoy les acabo de explicar algo nuevo. ¿Qué les acabo de enseñar? La manera de contar en un global, solo en un global, cuando haya un componente que está solamente en corriente intermedia. Aparece por ahí, pero ni entra ni sale al proceso. Entonces ya no me van a contar el global como lo han hecho al principio, sino van a contar leyendo las reacciones. Y leyendo las reacciones, evidentemente cuentan ¿cuántos componentes diferentes? 8. Una vez que Sí, me ingeniero, cuentan 8. esta cantidad, fíjense qué van a hacer. Una vez que cuentan los nombres que nombran a los componentes mirando las reacciones, recién me van a mirar las corrientes. Por si alguien que no está en las reacciones estuviera entrando o saliendo del global. Es decir, por si haya un inerte. Estoy añadiendo algo también, por si acaso. Otra vez, ¿ya? Vuelvo a reiterar la teoría de este ejercicio y de hoy. Cuando en un proceso ustedes vean que haya un componente o más que solamente lo vean en corrientes intermedias, ¿eso qué significa? No entra ni sale, no lo veo ni entrar ni salir del global. ¿Cómo van a contar el número de ecuaciones? No como de costumbre, sino me van a contar pronunciando como acaban de ser sus compañeros para nosotros. Pronunciando, pero no leyendo corrientes, sino leyendo reacciones químicas. Entonces van levantando los dedos y hemos llegado a 8. Pero nunca se van a quedar ahí. Siempre le van a dar una mirada después de este conteo recién a las corrientes. Si en las corrientes que entran o salen del global ya están todos estos de acá nombrados y vistos, anotan este número. Pero puede ser que en una de esas globales yo encuentre a alguien que no aparece en la reacción, en ninguna reacción. Y ese alguien que no aparezca en una reacción, ¿qué se llama? Inerte. Puede ser que yo meta un inerte que no lo voy a encontrar en ninguna reacción, pero que esté entrando o saliendo del global. ¿Me han comprendido ahora? ¿Sí? ¿No hay preguntas sobre esto? ¿Está claro? Una Inge, Alessandra. entonces sí o sí tenemos que checar el Sí, asunto de que sea un producto intermedio, ¿no? Primero, esa es la primera condicionante. Que ustedes vean el diagrama del proceso, un comportamiento como lo estoy viendo al cloruro de circonio. Entonces, ¿qué ve en el diagrama del proceso? Que ese componente solo está en la 3, que es una corriente intermedia. Entonces, ese componente no entra por ninguna corriente al global, ni sale por ninguna del global. Entonces, me va a contar sus componentes en las reacciones. Pero estoy aclarando que no se van a quedar con este conteo. Después de este conteo, me van a mirar, hacer una revisión recién de las corrientes. Porque puede haber que en las corrientes aparezca un inerte, que no se refleje en ninguna reacción. Entonces, añaden ese más. Ahora sí. Alessandra, Patricia, y no se ve más. La veo. ¿Está claro? Sí, Inge, buenas noches, está claro. Bueno, sí, ok. ¿No hay preguntas? ¿Sí? Ok, qué bueno. Entonces me voy a ir a la tablita. Por lo tanto, aquí me han hecho sus apuntes correspondientes de que ya no es como antes, y la razón les expliqué. Entonces aquí le corresponde un -8. Y no así un -7. Composiciones en el global. Voy a ver. Tengo 2. Yo veo 2. A flujos veo 1. Esto obviamente no le sirve porque la corriente 12 no existe para el global. 10, 11. Este se hizo 0. Qué bueno. Ahí está. El Salvador. Entonces, ¿con quién vamos a arrancar en el balance?
con el global. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Voy a empezar con el balance. Ingeniero, una Dígame. consulta. Entonces, solo eso vale para las ecuaciones de balance y no en tanto como las variables de cociente. No. Solamente para este ítem. Para este. Parece. Solo para este. Ya. El número de este ítem es similar. Todo es igual que antes. El único que varía es este ítem. Solo me fijo en las acciones nomás. Para ese ítem. Sí. Solamente en y los flujos después, pero. Ya, gracias. O sea, no se olvide, Helen, y el curso, de que no es suficiente contar componentes en las reacciones. Además de este conteo, anotan ese número, ven las corrientes de entrada y salida. Porque puede ocurrir lo siguiente. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que aparezca por ahí un inerte. Entrando o saliendo. Tiene que entrar y salir, porque por eso se llama inerte. ¿Está claro? Entonces, que no esté reflejado en ninguna reacción química. El inerte nunca ha de aparecer en ninguna reacción química. ¿Ahora sí comprendido? Y eso lo añaden, eso más lo suman. Ok, listo. ¿Algo más? Ok. Jenny Espejo, ¿está en la clase? Buenas noches, estoy. ¿Está con doble equipo? Sí. Ok. Chura Gabriel. Sí, ingeniero, estoy aquí. Solo que mi cámara un cacho está muy bien, que la señal no me llega muy bien, por eso estoy así. Pero es que usted está pasando clase en la calle, pues joven. No, y que- Claro, pues, o sea, o tiene efectos de sonido ahí en su habitación. no, y pues, solo que el tiempo nomás un cacho no me ha alcanzado, Inge, pero la verdad estoy llegando ya a mi casa, Inge. Por favor, Inge. Ya, todo tiene ahí usted. ¿Cuál es su apellido, joven? Chura Ibáñez Gabriel. Pero debería decirme de principio, o sea, no puede entrar así. ¿Está claro? Inge, por esta vez, ingeniero, por favor. Pero por eso, no espera que yo lo descubra, pues. Ya, ingeniero, entonces. Carlos Caguana. Ok, Richard, solo hoy. Carlos Caguana. Sí, Inge. ¿Dónde anda usted que acaba de encender su cámara? Aquí estoy. ¿Por qué tenía la cámara apagada? Pero estaba durmiendo usted, Carlos. No estaba durmiendo, Inge. Ok. Listo, a ver, avanzaré, porque tengo que hablarles algo de una consideración adicional. Ok. El balance, así como me imagino lo han hecho en el ejercicio que les mandé, es exactamente de la misma manera. Es totalmente matemático y simple. Entonces aquí de repente, miren, voy a arrancar por acá. Este es mi mapa de trabajo, ya hemos dicho. Entonces yo voy a empezar con el balance en la unidad que se ha hecho 0, que es el global. Antes de arrancar, yo tengo que saber cuánto trabajo me espera. ¿Cuántos balances tenemos que hacer? Miren cuántas unidades tiene el proceso. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay que hacer 5 balances. Como estoy empezando con el global, entonces el global ya cuenta 1. Por lo tanto, el global y 4 equipos más tengo que balancear. Que se hace el total de 5. Voy a ir quemando mi información en el global de abajo para arriba. Entonces voy a decir, voy a usar esto. Voy a usar eso en el entendido de añadir a quiénes. Ahí está. Acabo de tachar a todos en uno, a nadie en especial. ¿Por qué razón? Porque estos dos van juntos. ¿Quiénes van juntos? El ítem de ecuaciones de balance con composiciones. Entonces, ¿cuántos balances programo? 8. Y para programar los 8, ustedes de repente tienen que entender cómo han escrito este 8. Y respetar ese orden para poder ir divisando.
Entonces voy a programar a los componentes que vamos a balancear. Hace rato sus compañeros nos han ayudado a contar aquello. ¿Y qué han hecho? Han mirado las reacciones. Entonces, de repente aquí también prefiero mirar las reacciones en el mismo orden en el que los he contado y voy anotando. Voy a ir chequeando en el orden de las reacciones quiénes van apareciendo. Entonces va apareciendo en mi caso y en el de ustedes también. Primero el uranio, luego aparece el ácido clorhídrico. Estoy siguiendo el orden de reacciones. Luego aparece el cloruro de uranio. Ahí va. Luego aparece el hidrógeno. Ya va 1, 2, 3, 4. Miren, así han contado sus compañeros. Luego aparece el circonio. El ácido ya está anotado. El cloruro de circonio. El hidrógeno ya está anotado. Voy bajando a la otra reacción. Aparece el agua. ¿Cuántos tengo que anotar? Veo mi mapa otra vez para que me guíe. Son 8. El óxido de circonio. El ácido que ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Ya estoy tranquilo en este plan de ecuaciones. Y debo entender de que en esas 8 ecuaciones que voy a anotar, esta no sirve, porque no está este registro. Entonces, ustedes lo que hacen es solo usar la ecuación de balance. ¿Qué dice? Salida. Ok, ven su diagrama de proceso, directamente yo anoto. Yo voy a hacer solo este balance y voy a dejar para que ustedes terminen. Entonces, si hay preguntas, me las hacen. Su examen es el viernes. Salida. Veo las corrientes como de costumbre. Salida, corrientes. Respeto así. Para escribir las ecuaciones, respeto mirando las corrientes del global. No sale. Entrada. Ahí tengo 10% de uranio. Entra 1. ¿Está claro? Es el 10% de ese flujo. Siempre miren solamente su diagrama. Entra por ahí, no entra por ningún otro lado. ¿Sí? Sale, no sale por ningún lado. Y veo ahora las reacciones. Él participa solo en la primera reacción. Entonces, con menos R1. O sea que acabo de obtener R sub 1. 1 mol por hora. Esto me llama la atención para decir lo siguiente, fíjense. Ustedes ya verán en el futuro, pero ¿por qué no escribo a este ahora? Miren de quién estoy anotando. ¿Por qué he ido ahí directamente? Porque el circonio tiene un comportamiento similar al uranio. Y entonces quizás él también me ayude a calcular ya nomás algún valor. A ver, veamos. No sale circonio metálico. Y sé cuánto entra. Entra el 90%, o sea que entran 9 de los 10. ¿Sí? Salida 0, entra 9. Y entonces, ¿en qué reacciones participa el circonio como tal? Solo en la segunda. Entonces, ¿cuál es su coeficiente? Menos R2. Miren, resultó que evidentemente me da un valor. Ya tengo 2 valores calculados. ¿Comprendieron por qué me fui, no, al circonio? Si de repente no hacen eso, no importa. Ustedes van escribiendo en orden y cuando lleguen ahí van a tener que retroceder para recalcular algo. Listo, ya tengo 2. ¿Estamos? De repente voy a, miren, ya que está vecino este raro, entre comillas, por si acaso. De estos 8, ¿quién es el raro? ¿Por qué aprendimos hoy a contar de un otro modo las ecuaciones? Por un raro. Le estoy llamando entre comillas raro. ¿Y qué tenía de raro este componente? Su rareza estaba en el hecho de que no entraba, no lo veía entrar al global ni salir del global, pero estaba ahí adentro. Esa era su rareza. Técnicamente hablando, es un componente cuyo consumo, generación neto era 0. Entonces, como está cerca ese raro, algo seguramente me va a poder dar. Escribamos, a ver, escriban la ecuación para él, mientras yo regrese a mi pizarra. Para escribir la ecuación, no se olviden que respetan ecuaciones salida, respetan entradas y las reacciones.
Salida de ese raro, ahí está en su comportamiento. No sale nada, cero. Entrada de ese raro, ¿qué dijimos? No entra nada. Señor Vilca, ¿entendió lo que estoy pidiendo que hagan? Vilca Quispe. ¿Aló, joven? Sí, Inge, un poco. Tal vez podrías repetir esa parte, Sí, la sí, sí. última parte. Le he pedido que escriba ahora la ecuación de balance para el cloruro de circonio. A ver, ubique ahí en su listado. ¿Oscar es o no? ¿Cuál es su nombre? ¿Aló, aló? ¿Aló, amigo? No se vaya. Cloruro de circonio, ¿no? Sí, 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 cloruro de circonio. A ver, no lo veo. Aquí está. Ah, Osvaldo, Sí, ya lo Osvaldo, tengo. Osvaldo. Ya. Sí. Salida. Chequee sus líneas de flujo de salida del global. ¿Sale? No, no. Cero, Son póngale. igual en Cero. el medio, sí. Cero, póngale. Cero. Igual. Entradas. Búsquelo si entra por algún lugar. No. Póngale cero para que se ubique cuando esté preparando el examen para el viernes. Cero. ¿Listo, Osvaldo? Sí. Ok, ahora busque las reacciones químicas y chequee en cuáles participa él. En orden, dígame. Las reacciones nada más. Estamos buscando al cloruro de circonio. ¿Tiene las reacciones? Sí, lo encuentro en la segunda. Ya, espéreme, en la segunda. espéreme, Osvaldo. Encontramos en la segunda, ¿sí, verdad? Es Sí. producto reactivo. Producto. Entonces, más, ¿cuánto es su coeficiente? Nada más uno sería. Más 1 de R2, y usted tiene el R2. Más 1 de 9. ¿Entiende lo que estamos haciendo? No estamos usando los valores que hemos calculado. Y Sí. dígame, ¿participa en otra reacción? Sí, en la reacción 3. En la reacción 3. Entonces, ¿qué tendría que anotar? Menos 1 de R. R sub. Sub 3. Listo, anóteme. Y entonces, ¿con el qué estamos calculando? El R3. Sí. ¿Comprendió ahora, Osvaldo? Sí, Inge, muchas gracias. Ok. Pero todos comprendimos el hecho de que le estoy dando ya algunos tips para poder. No quiero que trabajen así. Quiero que logren esto que estoy expresando como fruto de sus prácticas. Práctica, práctica, práctica. Lo que jamás voy a recomendar a la gente es que sea desordenada. Yo en este momento no he sido desordenado, sino he encontrado una razón por la que he ido saltando y regresando. Si no encuentran, trabajen en orden. Es lo mejor, en orden. ¿De acuerdo? Igual vamos a llegar a la meta, pero más tranquilos. Entonces, vuelvo a mi balance. Entonces, ahora sí ya tengo, con la ayuda de su compañero, aquí, de acá, de esta ecuación de balance. ¿Cuánto le votó Osvaldo? Por favor, me da. ¿Aló? Osvaldo. Inge, me salió 9. Ya. Miren, la reacción 2 y la 3 están trabajando al mismo ritmo. 9 moles por hora ejecutan. Ok. Entonces, con ello volvemos acá. Ácido clorhídrico, salida. Rápidamente buscamos ácido clorhídrico, salida. Veo que sale por las 7. ¿Me ayudan, por favor? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto sale por las 7? Sale el 10%. Entonces digo 0.1 de N7. Eso es lo que sale de ácido. Con el diagrama. Todo el rato tienen que mirar el diagrama. Igual a entradas.
entradas de ácido clorhídrico. ¿Por dónde entra? Por la 11. Y es solo ácido, entonces anoto N11. Así. N11. ¿Listo? Y entonces veo las reacciones ahora. El ácido participa en las 3 reacciones. En la primera participa con menos 3 veces 1. Ok. En la siguiente participa como menos 4 veces 9. Y en la tercera participa como más 4 veces también 9. Listo. Todavía no la voy a ni siquiera reducir. ¿Por qué razón? Porque hay 2 variables. ¿Para qué me voy a pasar ese trabajo si todavía hay valores pendientes? Vamos al cloruro de uranio. Salida de cloruro de uranio. Veo que es por la 2. Sale solo él. N2. Entrada de cloruro de uranio. No entra nada. 0. No entra por ninguna corriente. ¿Y en qué reacciones participa este cloruro de uranio? En R1 más un R1, o sea, más 9. O sea que esto ya me permite calcular cuánto es el flujo 2. 9 moles por hora. Estoy sacando esa cantidad por la 2. Inge, Dígame. R1 es 1 mol. ¿Dónde estoy? Ya. Sí, muchas gracias. Estoy con ganas de terminar esto. Ya. Caramba. Gracias. 1 y entonces esto 1. Gracias. Ok. Vamos al hidrógeno. Salida de hidrógeno. ¿Por dónde vemos? Sale por 7 el hidrógeno. ¿Cuánto sale? 90%. 0,9 de N7. Ahí va. ¿Por dónde entra hidrógeno? Vemos las corrientes. No entra hidrógeno. 0 de entrada. Y entonces, ¿en qué reacciones participa el hidrógeno? El hidrógeno participa en la primera con un... Uy, no veo. Ay. ¿Qué coeficiente tiene? ¿3 medios? Sí. Sí, sí. Ya, entonces, más 1.5 del 1. Participa en la segunda, que es también producto, más 2 veces 9. Hidrógeno, nada más. Esto me permite calcular N7. ¿Alguien me ayuda, por favor? $21,7. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna observación, me dice. ¿Estamos correctos? Ok. Con este valor, antes de seguir avanzando, miren, me doy cuenta de que puedo regresar acá, miren. Voy a regresar a ese balance. Y en ese balance puedo calcular N11. Por favor, tomen sus máquinas y calcúlenme N11. Acá. Me sustituyen aquí el 21.7 que acaba de dictarme. Y entonces ya tengo ese N11. ¿Perdón? Inge, disculpe, ¿por qué le pone 1.9? ¿O es que yo ya me perdí? No sé. No sé por qué. Pues. Me dijeron que era, ¿cuánto? 3 medios, ¿no? Es 1.5, no es 1.9. No, 3, así. Esto tiene que ser 1.5. Tal vez Sí, el 5 se ha vuelto un 9, no sé. Pero es 1.5, porque es 3 medios el coeficiente, me dijeron. ¿Sí? Sí, está bien eso. Me imagino que han calculado este 21.7 con 1.5, ¿no? ¿O recalculamos? Con 1,5 es de calcular. Sí, está bien. ya. ¿Está bien? Sí. Yo dije 1.5, solamente que escribí muy horrible. Dense cuenta cómo sufro a veces con algunos numeritos, inclusive con los míos. A ver, el N11, por favor. Viene acá, de acá. 5,17. Perdón, me reitera. 5,17. Muchas gracias. Ahí voy.
Y hago este control, fíjense, ¿por qué estoy regresando, etcétera? Voy a hacer esto, fíjense. Esta ecuación ya ha sido gastada, acabo de gastar a esta ya la gasté hace rato. ¿A qué llamo gastar? Esa que ya me ha permitido calcular algo a través de ella. O sea, ¿qué significa? Esa ecuación ya no sirve. Ya deja de ser ecuación. Esta también dejó de ser ecuación, esta dejó de ser ecuación y esta también. O sea que todas ya han sido usadas, pero me han permitido calcular varios valores. Entonces entro al agua, el balance del agua, el cual definitivamente salida, voy a buscar salida, no veo salida de agua. Ustedes me ayudan para poder establecer si está en lo correcto. Entrada, solo veo que entra por 4, todo es agua, entonces pongo N4 así. Entra agua por ahí, todo es agua. ¿Y en qué reacciones aparece el agua? Solo en la tercera, y aparece con coeficiente negativo, porque es reactivo, menos 2 veces el 9 que hemos calculado con su compañero. Entonces esto me permite calcular cuánto es N4. 18 mol hora. También acabo de usar y me permitió evaluar algo. Y finalmente el óxido de circonio sale por 5 totalmente. Es puro óxido. No entra nada por ninguna corriente de óxido. ¿Y en qué reacciones participa? Solo en la 3, que es más 1, 3, que es más 9. Entonces, todo está perfectamente establecido y conocido. Preguntas, jóvenes. Vamos a hacer una revisión. ¿Ya? Yo voy a marcar, aprovechando que tengo el garabatito de la tabla aquí en la pantalla. ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Tiquear todas las corrientes que tienen que ver con el global. Entonces, ¿qué corrientes tendrían que tiquear? Que no se conocía, por si acaso. En el tiqueo no, o sea, en el tiqueo no entra la 1. Entonces tendría que tiquear la 2, la 4, la 5, la 7 y la 11. Y yo voy a poner unas flechitas para decir con quién tiene que ver cada tiqueo. Cuando tiqueo la 2 tiene que ver con este. Cuando tiqueo la 4 y la 5 tiene que ver con este equipo. 4 y 5. Cuando tiqueo la corriente 7 tiene que ver con este equipo. ¿Me está entendiendo lo que estoy haciendo, no? Estoy evaluando para preguntarme y planificar a dónde me toca ir a balancear. Y el tiqueo del 11 tiene que ver con este. Entonces, ¿cuál de los que acabo de marcar está más próximo a hacerse 0? Este. ¿Estamos? Entonces, revisemos al reactor 1. Necesitaba cuánto para hacerse 0. De aquí no he gastado este exceso, no he usado esta ecuación, o sea, está el vigente. ¿Está claro? Esto voy a poder utilizar porque no en los tiqueos no entra la corriente 1, entonces este es todavía dato. Este es dato. ¿Ya? Y entonces, ¿qué significa ello? Que con el tiqueo de la corriente 2, que es un solo valor nuevo conocido, el reactor 1 se hace 0. O sea que acabo de entender, salto ahí. ¿Comprendido? Veamos, pero otro, a ver. Reactor 2. ¿Cuánto es su nivel de grados de libertad? Es más 5. ¿Cuántos tiqueos tiene este reactor 2? Tiene 2 tiqueos. La 4, la corriente 4 y la 5. La 4, ¿cuántos datos le da? Solo 1. Y la corriente 5, ¿cuántos datos nuevos? También solo 1. O sea, en total, 2. Él necesitaba 5. Ni pensar reactor 2. O sea que esté fuera. Absorbedor. Revisemos absorbedor. El absorbedor, su nivel de grados de libertad era más 3. ¿Cuántos tiqueos tiene? Solo 1. ¿Qué corriente han tiqueado para el absorbedor? La corriente 7.
¿Y cuántos datos independientes da ese tiqueo? Solo uno. Entonces él necesitaba 3. Anulado también. Este ni pensar. Mezclador. Revisemos por si acaso para que entiendan. Ya estoy explicando solamente para que comprendan. Ya habíamos descubierto a dónde vamos a ir. Pero estamos queriendo checar por qué no vamos a los otros. Mezclador. ¿Estamos? ¿Qué tiqueos tengo? Solo uno en la corriente 11. Mezclador. ¿Cuántos valores necesitaba nuevos? Más 2. Y ese tiqueo, ¿cuántos datos nuevos le da? Solo 1. O sea que tampoco él se hace 0. El único que se hace 0 tienen que continuar con el balance en el reactor 1. Y así van a ir abriéndose. ¿Me han entendido? ¿Preguntas? Bueno, necesito, reitero, explicarles algo. ¿Está claro? Esto me concluyen, saltan reactor 1, hacen lo mismo y así van a avanzar. Y es mecánicamente hacer solo ecuaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora tomen su siguiente ejemplo, que es el 321. No voy a hacer el balance, les voy a explicar algo nuevo nada más. ¿Ya? Ni siquiera voy a leer el problema. Ustedes me van a presentar para el viernes este ejercicio 321 como tarea. Voy a generar enseguida una tarea adicional. Así practican, balance. Practican terminando el anterior ejercicio y practican presentándome este 321 desde 0. ¿Ya? Solo les voy a explicar la primera parte que tienen que hacer en todo proceso. Miren. ¿Qué es lo que me llama la atención en este ejemplo 321? Vean lo que han copiado o la impresión que tienen. Que este ejercicio tiene muchas reacciones químicas. ¿Cuántas reacciones químicas me propone? 1, 2, 3, 4. La quinta reacción nada tiene que ver. Cuando lean el problema se van a dar cuenta que la quinta, que está solita, nada, es un comentario más. Nada más. Que me hace un comentario que sigue después de esto. ¿Listo? ¿Sí? O sea, obviamente, la idea de este proceso es llegar a producir alcohol, pero eso es después, otro que lo haga, más o menos es la idea. Otro que lo haga. Yo te voy a dar materia prima para el alcohol. Entonces, ¿cuál es la materia prima para el alcohol? Monóxido e hidrógeno. Ese es el objetivo de este ejercicio. ¿Está claro? Entonces, por esa razón, ¿cuántas reacciones son las que ustedes van a tener que tomar en cuenta? Las 4 primeras. 4. Vean sus hojitas, por favor, para que me entiendan, porque si no ven las hojas no me van a comprender. Entonces, lo que voy a explicar, ustedes tienen que hacer sí o sí cuando tengan muchas reacciones dudosas. ¿En qué sentido dudosas? En que algunas de ellas sean repetitivas. Entre comillas. Lo repetitivo, entre comillas, ¿qué significa? Que una de esas ecuaciones es dependiente de otras que están ahí. Entonces, lo que les voy a explicar enseguida y enseñar es cómo averiguar cuáles de muchas reacciones son las que deberán usar en un balance. Esa cantidad de reacciones que deberán usar, se llaman reacciones químicas linealmente independientes. Me imagino que están escribiendo por ahí. Reitero, si me dan una montonera de reacciones, tengo la obligación como químico someter a este análisis. ¿Qué se llama? Identifica y dime de todas esas que te han dado, cuáles y cuántas son las reacciones químicamente indispensables que matemáticamente se llaman linealmente independientes. Entonces, dicho al revés, ¿a quiénes llamamos reacciones linealmente independientes? Aquellas reacciones necesarias y suficientes. Necesarias y además suficientes para que hagan un balance materia. Más de esa cantidad no necesitan. Entonces, si me dan 5, yo puedo reducir a 3, si así fuera posible. Siempre y cuando yo voy a aprender ahora matemáticamente a ver que estas 2 se llaman dependientes y estas 3 se llaman independientes. Me quedo con estas 3 y con estas me van a hacer la tarea. ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Cómo se averiguan entonces estas reacciones linealmente independientes? Quiero que
conjuntamente, yo vaya haciendo mi pizarra, ustedes van a hacer. Voy a ir hablando y hablando y haciendo. ¿Les parece? Ok. Les repito, de la hojita solamente entran al análisis las 4 primeras. La quinta es un comentario, como una yapa de comentario nada más. Es una yapita del proceso posterior, que no va a entrar a mi evaluación. Y entonces, se hace de la siguiente manera. Voy a ir a otra pizarrita. Ok. Se comienzan a anotar, fíjense, los componentes que aparecen en todas las reacciones. Así como hace rato hemos contado con sus compañeros, ¿recuerdan el número de ecuaciones de balance? Van leyendo componentes en las distintas reacciones. Voy a ir en orden. La primera reacción, la segunda, la tercera, solo una vez se anota el componente. Como hemos aprendido, solo una vez se pronuncia, ¿recuerdan? Solo que ahora no voy a pronunciar, voy a anotar. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, miramos la primera reacción y anoto al primer componente que aparece, que sería metano. Aquí, entonces, anoto metano. Ahí está. El siguiente es dióxido. Anoto por ahí. El siguiente que aparece, no me gusta esto. Lo voy a juntar. Dióxido. El siguiente es monóxido. El siguiente es hidrógeno. Estoy anotando componentes que aparecen. Voy a la segunda reacción. Monóxido ya está anotado. Agua no está anotado. Aparece agua, lo anoto. Dióxido ya está anotado. Hidrógeno ya está anotado. Vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Metano ya está anotado. Agua ya está anotado. Monóxido ya está. Hidrógeno también. ¿Me comprendieron qué estamos haciendo? Y la cuarta, igual leo, metano ya está anotado, agua ya está anotado, dióxido ya está anotado, hidrógeno ya está anotado. Listo. ¿Ya? Ok. Ahora, lo que hacemos acá es, voy a poner numeritos romanos. Primera reacción, segunda reacción, tercera reacción química y cuarta reacción química. Hacia abajo voy a ir señalando mis reacciones químicas. ¿Listos? Y entonces, ahora, por reacciones, horizontalmente, por reacciones, escribo sus coeficientes estequiométricos. Tengo que estar seguro que las ecuaciones que me han dado estén balanceadas, no se olviden. Eso hemos aprendido en el primer capítulo. Entonces, checo, hago un check y nada más, chequeo y ya está. Están todas balanceadas. Entonces, uso esos coeficientes correctamente escritos para el balanceo, respetando positivos para productos y negativos para reactivos. En la primera reacción, metano es -1, anoto así. Dióxido es -1. Monóxido es +2. E hidrógeno es +2. Agua no hay, entonces le pongo 0. Segunda reacción, hago lo mismo. Monóxido es -1, busco monóxido en su lugar, -1. Agua es -1, busco, él es -1 en esa segunda reacción. Dióxido es +1. E hidrógeno es +1. Y este es 0 más bien. ¿Listo? Tercera reacción, metano es -1. Agua es -1, busco agua, -1. Monóxido es +1. E hidrógeno es +3. Y dióxido es 0. Cuarta, metano -1. Agua -2. Dióxido +1. E hidrógeno +4. Y este es 0. Y hemos armado una matriz. ¿Comprendida la idea matemática? Ordeno mis reacciones, coloco mis componentes y armo una matriz. ¿Con quiénes? Con los coeficientes estequiométricos. Y ahora, ¿qué hago matemáticamente con esta matriz? Se llama escalonar. Entonces, ¿en qué consiste el escalonamiento? Así como su nombre indica, yo voy a intentar armar esa escalera.
De tal manera que en esa escalera voy a obrar matemáticamente para que todos los que están debajo del escalón se vuelvan 0. Y eso aprendieron ustedes en matemáticas. ¿Y cómo se logra esto? Solo trabajando filas entre sí. ¿Qué se puede hacer con las filas? Se pueden sumar 2 filas para que me dé una resultante tercera. Se puede multiplicar una fila por un número y sumar a otro, una nueva resultante. No voy a trabajar con columnas, jamás. Siempre con filas. ¿Está claro? ¿Cómo se trabaja? ¿Por qué con filas? Para que la columna 1, vean esta parte estructural, para que la columna 1 yo logre que se transforme a lo que quiero, voy a usar como fila de trabajo la 1. Columna 1, fila 1. Cuando me toque anular columna 2, debo usar la fila 2. ¿Me entienden la lógica? Cuando me toque transformar la columna 3, voy a usar la fila 3. La 1 con fila 1, la 2 con fila 2, la 3 con fila 3. ¿Estamos? Siempre voy a ir en orden. Primero la 1, voy a lograr esta transformación. ¿A quiénes tengo que volver 0? A este y a este. Este ya está. ¿Con quién tengo que lograr a todos estos? Él ya está, por si acaso. ¿Con quién debo yo lograr de que estos dos se vuelvan 0? Con la fila de trabajo que estoy subrayando de amarillo. Fila 1. Entonces anoto esa fila sin cambiar. Menos 1. No, amarillo no se ve bien. Voy a anotar cómo se ve, simplemente. Menos 1, 2, 2 y 0. Como él ya es 0, lo copio. 0, 1, menos 1, 1, menos 1. Ahora a él. Miren mi meta. A él lo quiero volver 0. Entonces tengo que ligar este número con el de mi fila de trabajo. ¿Qué propongo? Fila 1 por menos 1 más fila 3. Reitero, ¿qué voy a decir? Fila 1 por menos 1 y voy a sumar a la fila 3. Voy a hacerlo en voz alta. Menos 1, estoy señalando. Miren. Esta operación que he anotado aquí, la hago para todos los pares correspondientes, para estos pares. ¿Está claro? El de la fila 1 multiplica por menos 1, menos 1 por menos 1, más 1, y súmale a este. Más 1 menos 1, acabas de obtener el 0 deseado. Vamos al siguiente. Este, por menos 1, sigo haciendo la misma operación. Esto por menos 1, más 1, más 0, más 1. Vamos al siguiente par. Este por menos 1, menos 2, más 1, menos 1. Este por menos 1, menos 2, más este es más 1. ¿Me está entendiendo lo que estoy haciendo? Vuelvo a marcar. Este que estoy señalando por menos 1 y súmale a él. Y anota ese resultado. El siguiente valor, ¿qué sería? Este por menos 1, súmale a él. Y entonces, ¿cuánto me toca anotar acá? Sigue siendo menos 1. ¿Me han comprendido? Ahora mi meta es a este tienes que volverlo 0. ¿Con quién? Con la misma fila 1 de trabajo. Porque es de la columna 1. Entonces, ¿qué operación hacemos? También la fila 1 multiplica por menos 1, pero ahora súmale a la fila 4. Y anota aquí el resultado. Entonces, menos 1 por menos 1, más 1 menos 1, el 0 deseado. De color negro voy a hacer. 0 deseado. Más 1, 2. Menos 2 más 0, menos 2. Menos 2 más 4, más 2. 0 menos 2. Listo. Hemos obtenido una nueva matriz equivalente. ¿Comprendido? Es solo matemáticas, es jugar con numeritos. Ya está mi primer escalón. Todos de abajo del primer escalón están ceros. Y vuelvo a checar, miren, esta ubicación del escalón. Ahora, ¿quiénes son objetivo?
los que son objetivos son estos dos, este y este. Ahora, esos los voy a volver 0. ¿Pero con qué fila voy a volver 0 a ellos? Con la fila 2 de trabajo. Porque es la columna 2. ¿Está claro? ¿Eso qué supone? Copia tu fila 1, ya no te importa, porque ella ya no va a intervenir. Entonces, copio mi fila 1. Pero ahora copia tu fila 2, porque esa es la base ahora de trabajo. Ok. 0, 1, menos 1, 1, menos 1. Esta es mi fila amarilla de trabajo. Y entonces, ¿qué propones cómo vas a lograr de que este que está marcado, el 1, se vuelva 0, pero con este número que está encima del escalón, que es de la fila 2? Simple. La fila 2 multiplica por menos 1 y súmale la fila 3. Estos por menos 1 y voy a sumar a estos. Y entonces comienzo a escribir. 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, ahí está el 0 que quería. Más 1 menos 1, 0 se hizo este. Menos 1 más 1, 0 se hizo este. Más 1 menos 1, 0. ¿Qué acaba de ocurrir? Acaba de hacerse 0 toda una fila. Y entonces regreso y ubico. ¿Cuál de estos rojos acaba de hacerse 0? Lo señalo. ¿Quién acaba de hacerse 0? La reacción número 3. ¿Qué significa? La tercera reacción no sirve. Es una reacción dependiente. ¿Me han entendido? Sigamos operando. Ahora, este otro, el de abajo, que lo voy a poner de otro color para que resalte, amarillo. Para hacer 0, debo trabajar con la misma fila de trabajo, que es la 2. ¿Qué operación voy a hacer para la parte amarilla? La fila de trabajo, que es la 2, ahora te toca multiplicar. Miren la relación numérica. Por menos 2 y súmale a la fila 4. La única manera para que ese lugar se haga 0. Y entonces, todos estos que están subrayadas en la fila 2, debo multiplicar por menos 2. Entonces, voy a pronunciar el resultado ya. 0 más 0 sigue siendo 0. Este sería menos 2 más este 2, 0. Este sería más 2 menos 2, también 0. Este sería menos 2 más 2, 0. Este es más 2 menos 2. Otro que se acaba de hacer, 0. Chequeo hacia atrás. ¿Quién se hizo 0? Este. Y entonces, ya no hay nada más que escalonar. Voy a pintar mi escalón, fíjense. Y este escalón se cierra acá, porque todos los de abajo son ceros. Por lo tanto, que acabo de entender, las reacciones que se llaman linealmente independientes son solamente ¿cuáles? La 1 y la 2. Las copio a ella. Ustedes van a hacer su tarea con estas reacciones. Pero tendrían que, si hubieran trabajado solos, tendrían que haber hecho primero esto. Entonces, estoy mal, caramba. Más dióxido. Eso es 2 monóxidos. Más 2 hidrógenos. Y la siguiente es monóxido más agua igual a dióxido más hidrógeno. Entonces, ustedes van a usar estas dos y van a tener que calcular cuántas velocidades. Simplemente 2. Si no hubiéramos hecho este trabajo previo, podían entrar al balance por si acaso. A ver, si alguien no tuviera la iniciativa de reducir las reacciones hasta las independientes, no hay ningún problema. Puede plantear el balance. Pero ¿qué va a suceder matemáticamente? Se va a complicar. ¿Por qué razón? Porque van a tener que calcular cuántas velocidades. R1, R2, R3 y R4. Pero como hemos reducido a 2, la cosa se hace más sencilla. Los resultados no van a cambiar por si acaso. Pero yo voy a alivianar mi carga, mi trabajo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Ahora sí puedo leer el problema. ¿Alguna pregunta, pero en esta parte matemática? Habilite Karen su audio. Ingeniero, Dígame. buenas noches. Disculpe, ¿podemos deducir estas reacciones cuando veamos en el problema que tenemos componentes repetitivos? Más que eso, cuando sean muchas reacciones. Y obviamente eso que acaba de mencionar es una percepción que nos diferencia a los topógrafos, a electrónicos. O sea, miramos un conjunto de reacciones y podemos sacar muchas conclusiones, rápido. Mientras que esos de otra carrera tienen que, no sé, o sea, mirar con más detalle. Nosotros tenemos esa habilidad de lo que acaba de usted mencionar, que llamativamente ahí veo de que, parece que hay varias cosas similares. Entonces, para salir de duda, usted somete a esta prueba y a este análisis y reducción. Quizás muchas veces no va a reducir, se van a quedar las 4. Perfecto, usted ya está segura de que las 4 se llaman y son linealmente independientes. Algo más. Y una consulta, ¿en el reformador intervendrían las velocidades en el análisis de grados de libertad? ¿Me habla de este problema? Sí, del 321. Claro, claro, porque miren, los reactivos son metano, agua y dióxido. Pero voy a leer justamente para eso, para entender lo que está ocurriendo y lo que me proponen el problema. ¿Le parece? ¿Pero alguna otra pregunta del procedimiento matemático? Ok, voy a leer entonces. Dice, se postula, ahí está la idea también. Se postula, ¿qué es postularse? O sea, para una ayudantía se postulan 1000, pero gana solo 1 o 2. ¿Me está entendiendo la palabra? Se postula, se propone. La literatura también me apoya un poco a lo que decía su compañera Karen, que nuestra visión química ya nos permite decir, oye, parece que esto es una propuesta nada más, no es una hipótesis. Dice acá, se postula que ocurren las siguientes reacciones cuando se fabrica gas de síntesis. Escuchen bien, ¿qué se fabrica? Gas de síntesis. Nuestro objetivo es fabricar gas de síntesis. Debido a la reformación de metano mediante vapor de agua. Listo, acaban de resumirme el proceso. ¿Qué voy a procesar? Metano con vapor de agua. ¿Con qué objetivo? Obtener gas de síntesis. Y me dan, 4 reacciones. Dice, si se utiliza el gas de síntesis para la producción catalítica de metanol mediante la reacción, y me da la 5ª reacción. ¿Qué acaban de mostrarme? Un comentario del futuro. O sea, la siguiente sección, ¿qué van a hacer? Lo que nosotros produzcamos, ¿qué va a ser? Gas de síntesis. Lo que nosotros produzcamos en la siguiente habitación, si quieren ver así, en la siguiente sección, otros van a usar nuestro gas de síntesis para producir ese alcohol. Entonces, en mi análisis, por eso aquí no he metido a la 5ª reacción, porque no vamos a usar, no va a ocurrir en su reactor. Va a ser en la otra habitación, en el otro ambiente. Entonces, para minimizar la formación de subproductos, resulta deseable que el gas de síntesis, me sigue hablando de síntesis, gas de síntesis, tenga un ligero exceso de hidrógeno. ¿Ok? Suponga que se opera un reformador para producir un gas de síntesis. Ahí está lo que preguntaba su compañera. Este reformador es para producir gas de síntesis. Que contenga una proporción de hidrógeno a monóxido de 2.2 a de 2.2. Una proporción hidrógeno a monóxido de 2.2. ¿Qué significa? 1 sobre el 8 igual a 2.2. Y entonces, ¿en qué corriente? Me dice, es en la salida del reformador. A partir de una alimentación de 50% de metano, 35% de agua y 15% de dióxido. Ahí está, la entrada del reformador. Es mi corriente de alimentación. Me da la composición del 100%. Si puede esperarse una conversión del 80% del metano, o sea, ya tengo otra información, que es la conversión del ¿dónde está? Del metano, ¿sí? Del reactivo base. Calcula la composición completa del gas de síntesis.
¿Cuál es el gas de síntesis? Básicamente, en el diagrama, es lo que sale del reformador. Y eso va a ir a la siguiente planta para producir alcohol. ¿Comprendido? Preguntas. Este ejercicio me lo van a enviar su tabla de grados de libertad, todos los cálculos y lo que me piden. Lick, cuando nos dice que N1 sobre S2 va a ser igual a 2.2, literalmente lo escribimos así. Es una relación de flujo, pues. Es una proporción. Ya. Porque ahí, si usted tiene la impresión o ha copiado. He copiado. Pero entonces después del 2.2 tendría que haber copiado una coma. Cierto, no lo hice. La coma, pum, me dice, hasta ahí llega. Porque si no hubiera una coma, de repente puedo pensar, uy, se me olvidó dar otro número. Porque generalmente, ¿qué es lo que nos han dado en este tipo de información? Nos han dado el hecho de que cuando me hablaban de proporciones, me daban 2 números. ¿Se ubican? Pero aquí hay coma, pum, entonces se muere ahí. Ok, estoy eliminando a varios que no están. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Entonces, los espero el viernes en el examen, jóvenes. Bueno, buenas noches, hasta luego. Inge, disculpe, antes de que lo corte. No le escucho, señorita. Ahora sí me escucha. Mejor. Le decía que para la presentación de la práctica, dijo que el primer ejercicio iba a ser desde donde hemos quedado y el segundo desde el principio. Desde el principio, así es, señorita. Pero, sí. En la misma, me pueden subir en la misma tarea que enseguida voy a crear. ¿Ya? Entonces, en un solo documento, mándeme los 2 ejercicios. ¿Les parece? ¿O prefieren separar? Ustedes díganme, ¿prefieren que separe? ¿No? Entre el mismo uno solo está bien, Inge. Ya, en uno solo. Pero no olviden, o sea, que estoy pidiendo las 2, ¿no? Una complementación del primero y este es desde 0. ¿Ya? ¿Listo? ¿Algo más? Bueno. Hasta luego, jóvenes.